La mañana, porque los primeros meses del año, ustedes ya lo saben, estuvieron marcados por la incertidumbre que generó la asunción de Donald Trump al frente de Estados Unidos y las primeras medidas que el mandatario asumió. Todos recordamos que luego de haber impuesto aranceles a prácticamente todo el mundo, el jerarca dio marcha atrás y congeló estos impuestos a raíz de las represalias que obtuvo de otros países, principalmente de China. ¿Qué balance entonces podemos hacer de estos primeros meses de mandato? Lo vamos a conversar ahora con Juan Gabriel Tocatlián, él es director en Relaciones Internacionales. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Buen día. Bueno, les traslado entonces esta primera pregunta, ¿no? ¿Qué balance podemos hacer de estos primeros meses del retorno de Trump a la presidencia de Estados Unidos? Bueno, yo dividiría a Trump en dos, de alguna manera, que refleja de continuidad en la política en general exterior de Estados Unidos y que refleja en particular de este segundo Trump. Hay una serie de temas que están, por supuesto, en el centro de la controversia y de la política exterior de Estados Unidos, qué hacer con China, el tema de los aranceles, el tema de las deportaciones y el tema de los conflictos, por ejemplo, Gaza. ¿Sí? Ahora, si uno mira desde Obama en adelante, ha habido muchísima continuidad en varias de estas políticas. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, Obama, el segundo Obama, fue el que más atención puso al desafío creciente de China para Estados Unidos. Y desarrolló toda una estrategia político-militar sobre Asia-Pacífico. Cuando vamos a las deportaciones, los dos grandes deportadores seriales de los Estados Unidos fueron Obama y Biden. Obama deportó 5.6 millones de personas y Biden deportó 4 millones de personas. El primer mandato de Trump deportó 2 millones de personas. ¿Quiénes comenzaron con los aranceles fuertes a China? Empezó Obama. ¿Quién los incrementó significativamente? Sí, los incrementó el primer Trump. Pero Biden los elevó aún más y por lo tanto ahora tenemos una escala mucho mayor. ¿Quién dio su apoyo generoso, siempre y persistente, frente a Israel y para limitar a Irán, en particular en Medio Oriente? Lo fue Obama, lo fue Trump, lo fue Biden. Entonces, lo que quiero decir es que estamos en un cambio de escala, pero no de políticas, en cierto sentido. Ahora, hay otros aspectos de Trump que son significativamente provocadores, pendencieros, agresivos, con un conjunto de actores. Y yo diría que lo que más podemos hoy entender de su política exterior es como si hubiera un listado de países. Están los países aliados, amigos, cercanos. Con ellos les impone aranceles, pero después se frena y después negocia. Hay otro conjunto de países que podríamos llamar, el nombre no es muy lindo, vasallos, es decir, países que Estados Unidos le impone sanciones o le impone aranceles y hacen poco porque conceden, se anticipan, tratan de buscar que el efecto de lo que haga Trump sea menor. Y hay países oponentes, en este caso China, donde son el grueso de los mayores aranceles. Pero también ahí Trump recula de alguna manera. Entonces, la particularidad, y con esto terminaría, digamos, de responderte tu pregunta. Estados Unidos es una gran potencia, sin duda alguna. Lo sigue siendo, sin duda alguna. Pero todo lo que está haciendo Trump es una mezcla de impotencia y prepotencia, cuyo resultado todavía no lo tenemos. Ahí está, pero ¿vos crees que es una estrategia pensada la de Trump, esto de ir para atrás, para adelante, o es algo que lo va haciendo como bueno? Siempre fue así. Si uno mira su actitud en la vida como empresario, como político, como presidente, siempre él está muy estimulado por ciertamente por alguien que ganó un premio Nobel de Economía en el año 2005, Thomas Schelling, que escribió un libro sobre la estrategia del conflicto. Entonces, él separa en cada negociación
extremando el nivel de amenaza, prometiendo ser duro, diciendo soy creíble, voy a ir adelante, pero si cuando encuentra un obstáculo o una limitación, tiende a retroceder. Y esas limitaciones, en el caso de hoy, no provienen tanto del campo político, pero sí del campo económico. Son los empresarios, son las finanzas, son los bancos los que le están poniendo límites por las pérdidas que están sufriendo. No el Partido Demócrata. Y en ese sentido va a haber que observar si los efectos de estas políticas, que son creadoras de incertidumbre por definición, tienen algún dividendo político. Por el momento no lo tienen y hay que pensar que la próxima elección de medio término en Estados Unidos es en 18 meses, con lo cual también la crítica política la puede él manejar en estos momentos. Me gustaría ubicar a Rusia en el esquema de países amigos, vasallos y enemigos. A ver, ¿dónde lo ponemos? Es un... Y a Putin, la Rusia de Putin. La Rusia de Putin. Yo lo pondría, o yo no. Yo creo que si uno toma a los demócratas, lo ponen en el campo de los oponentes. Por supuesto. Por definición. Claro. Y así Trump, creíamos que era Estados Unidos hasta llegada de Trump. por supuesto. Y tampoco es aliado de Estados Unidos. Pero hay que entender el lugar de Putin y de Rusia en particular con una mirada también un poco más histórica. Terminó la Guerra Fría y Estados Unidos parecía que podía moldear el mundo. Yo creo que Trump en ese sentido es realista. Entiende que Estados Unidos ya no puede moldear todo el sistema internacional. Que su objetivo principal es China y su objetivo es cómo rodear a China. Y para rodear a China necesita de un conjunto de actores y necesita de algún modo que se produzca una división, escisión, divorcio entre China y Rusia. ¿Eso se va a lograr? No lo creo, porque si bien no hay un matrimonio perfecto entre Moscú y Beijing, sí hay un noviazgo muy tórrido. Y en ese sentido, a ninguno de los dos en esta ocasión le conviene dividir eso. Ahora, el Trump 1 y este Trump 2 fue por lo mismo, fue cómo dividir. Él tenía el sueño de Nixon. ¿Se acuerdan cuando Nixon viajó a China y separó a China de la Unión Soviética y logró ese objetivo? Para beneficio de Estados Unidos, por supuesto. Ahora intenta hacer lo mismo, pero con menos instrumentos, con menos credibilidad y con menos capacidad. Con otra estrategia, además, también, ¿no? Sin duda. Y ha cambiado porque en las últimas... Ayer hizo, por ejemplo, o anteayer, unas declaraciones diciendo Putin se volvió loco, está bombardeando ciudades. ¿Cambió en estos tiempos o es la misma visión que, bueno, la va adaptando un poco? Bueno, él es un hombre impredecible y detrás de lo impredecible es capaz de decir cualquier cosa y de desdecirse a su vez. Así que su gran amigo Putin, que hace una semana habló 2 horas, ayer era un loquito. Exacto. No sé qué va a pasar dentro de 72 horas. Ahora, yo en eso diría, no usemos tanto el microscopio de centrarnos en Trump y pongamos el telescopio mayor para ver la situación en Estados Unidos. Estados Unidos es una sociedad hoy enormemente crispada, polarizada, su democracia está en crisis, su economía tiene graves problemas de productividad, la brecha entre ricos y pobres ha crecido y sobre esa estructura es la que se monta Trump en ese sentido para recuperar una edad dorada que yo veo inalcanzable. Quiero volver sobre eso antes de decirlo porque seguramente hay gente interesada en lo que viene diciendo y tienen una oportunidad de verlo hoy que no le habíamos mencionado, que es que va a estar dando una ponencia titulada El mundo después de 100 días de Trump, organizada por el Instituto Artigas del Servicio Exterior en Cancillería. Queda dicho para quienes estén interesados. ¿A qué hora va a ser? Déjame chequear. Se supone que es ahora. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, tenemos que lograrlo. Por eso tenía que irse temprano. Hay que ir ya. 9:30. Bien, quedó dicho. Quienes estén cerca. Habla de la democracia está en crisis en Estados Unidos. Habíamos tenido el episodio de Trump cuando pierde las elecciones y intenta robarlas, quedarse, se organiza la sonada. Ahí la democracia tuvo sus resortes y siguió funcionando a pesar de los intentos de Trump y sus seguidores de que eso tuviera otra suerte. Ahora está en una crisis más profunda de lo que se pudo ver en ese momento. Definitivamente sí, porque además tiene una condición política objetiva que le permite un nivel de discrecionalidad y arbitrariedad enorme. La mayoría de la presencia de la Corte tiene Suprema. las dos,
tiene el Senado y la Cámara, tiene un control de 6 miembros de los 9 de la Corte Suprema son conservadores, y tiene un elenco que, a diferencia del primer Trump, el primer Trump tuvo un récord, tuvo varios récords, pero uno de los récords que tuvo fue que fue el presidente de Estados Unidos que más funcionarios hizo rotar, renunciar y salir. Y eran, para su época, más o menos leales y republicanos más o menos prudentes. Ahora tiene un grupo muy homogéneo, muy de, ya no son leales, son devotos, ya no siguen simplemente a un líder, ya hacen de su política una justificación en el frente económico, político, militar, etc. Estados Unidos está por aprobar un presupuesto de defensa que por primera vez en su historia va a llegar al equivalente, en términos anglosajones, a $1 trillón, en desmedro de los programas de salud, de educación, del mismo Departamento de Estado. Estas cosas las hace porque no tiene enfrente una oposición. Estas cosas las hace porque quiere modificar drásticamente la sociedad, la política y la economía en Estados Unidos. Que lo logre o no, es aventurado presumirlo hoy, pero este intento es el intento más profundo que ha tenido Estados Unidos de reconstruirse como país, como nación y como proyecto. El rol de la oposición y el declive que está transitando los demócratas es un gran tema para conversar, pero no me quiero distanciar de un comentario que recién mencionó en una respuesta que me pareció muy interesante, y es que Trump no significa en sí mismo un cambio en la política, sino en la escala. Sí. Y me pregunto hasta qué punto aumentar la escala, llevarla a niveles tan radicales, tan abruptos y además incluir en la expansión a tantos países no acaba modificando el resultado de la política y transformándola, sí, en un giro de políticas públicas con distintos resultados para el país. A ver, yo diría que el proyecto de Trump lo podríamos llamar el proyecto re-re. ¿Qué quiero decir con el proyecto re-re? Es un proyecto reaccionario internamente, ¿sí?, en términos de valores, de costumbres, de hábitos, anticientífico, antieducativo, antimigrantes, antigénero, etcétera. Es reordenar culturalmente a Estados Unidos. Y en ese sentido es profundamente reaccionario. Y es revisionista, es decir, revisar las reglas de juego hacia afuera, ¿sí? El modo en que se ha dado la distribución de poder y lo que a Estados Unidos aspira. Y en ese sentido, uno de los elementos más contradictorios es que este es Estados Unidos más debilitado, este Estados Unidos con más grietas domésticas, este Estados Unidos que enfrenta además ahora a una China mucho más potente que hace 6 años, que enfrenta a un sur global cada vez más asertivo, tiene unos... No encuentro otro término mejor, unos delirios expansionistas que son inalcanzables. Quiere quedarse con Canadá, con Groenlandia, con el Canal de Panamá. Bueno, y aquí esto tiene que ver mucho con que la imagen de los años dorados que él dice querer volver es el final del siglo XIX. Al final del siglo XIX pasa una cosa fundamental. McKinley es presidente y es el presidente que pone más aranceles al mundo para aquella época que había hecho cualquier otro presidente de los Estados Unidos en el siglo XIX. Y es el más expansionista. Gracias a la guerra hispanoamericana se queda con Filipinas, se queda con Guam, se queda con Puerto Rico, hace de Cuba un protectorado y anexa unilateralmente a Hawái. Es decir, es un Estados Unidos potente, en expansión, ambicioso, con una capacidad hegemónica indudable. Bueno, el punto es que todo esto que quiere Trump ahora es literalmente inalcanzable. Inalcanzable. Entonces, tiene algo de ensueño, tiene algo de un enamoramiento con un pasado utópico, que ya no va a volver. Quedan 1000 temas para hablar, la verdad que está interesantísima la charla, pero lo tenemos que liberar porque tiene la conferencia. En 5 minutos empieza. Para que más gente pueda escucharlo. Se supone que tengo que estar sentado. Exactamente. Juan Gabriel Tocatlián, muy amable, muy interesante. Ojalá lo podamos tener nuevamente. Muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hacemos un corte, ya venimos, hay más desayunos por delante.